Y en el episodio de hoy, entre otras cosas, vas a ver ChatGPT tomando el control de robots, el experimento que hizo que una IA afirmara que los humanos pueden convertirse en un obstáculo y que en el futuro podría decidir actuar contra nosotros sin necesidad de quererlo, entre comillas. Y mientras tanto, en China, robots están siendo hackeados por voz. Investigadores muestran que los humanoides pueden volverse armas incluso estando offline. Un juicio decidido por IA, ChatGPT, Grok y Claude actuando como jurados y planteando la pregunta: ¿aceptarías tener tu destino en manos de un algoritmo? Rayos atrapados dentro de acrílico. Un experimento con acelerador de partículas crea la primera figura de Lichtenberg totalmente en 3D. Decenas de humanoides alineados en fábricas. China ya produce robots por menos de $14,000 y los pone a trabajar en centros comerciales y edificios corporativos. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Nuevas imágenes divulgadas por Zerif Robotics muestran decenas de robots humanoides H1 alineados en una instalación industrial en China, realizando movimientos sincronizados. A primera vista parece solo una demostración visual, pero los datos detrás del video cuentan algo mayor. Zerif ya entró en la fase de producción en masa e implementación comercial real. Según información del sector, la empresa elevó su producción a más de 100 unidades por mes en menos de un año. El punto más impresionante está en el precio, alrededor de $13,600, colocando al H1 entre los humanoides más baratos ya puestos en el mercado y con varias unidades operando en ciudades como Pekín y Shenzhen. El H1 no es un robot bípedo tradicional, es un humanoide sobre ruedas pensado específicamente para ambientes internos. En lugar de caminar como un humano, utiliza una base unidireccional, como un carrito inteligente que garantiza estabilidad, maniobrabilidad y operación continua. El robot mide cerca de 1,80 m de altura, pesa aproximadamente 55 kilos y cuenta con 2 brazos robóticos articulados para tareas de limpieza, higienización y manipulación simple de objetos. Para navegar solo, combina lidar 3D y cámaras de profundidad, permitiendo esquivar personas, muebles y obstáculos en lugares concurridos. La diferencia no es el espectáculo, es el uso real. Informes confirman que los robots de Zerif ya trabajan de forma autónoma en centros comerciales y espacios comerciales, ejecutando tareas repetitivas todos los días. Esto marca una transición clara de la fase de pilotos experimentales a operaciones comerciales continuas, algo que muchas empresas de robótica aún prometen pero pocas cumplen. Este movimiento realiza un cambio profundo en el sector. En lugar de buscar humanoides perfectos, caros y generalistas, las empresas chinas están priorizando robots accesibles, especializados y fáciles de implementar. El objetivo no es parecer humano, es ser útil, escalable y económicamente viable. Y mientras estas máquinas comienzan a llegar a nuestra vida cotidiana, investigadores reportan el gran peligro involucrado. Enfócate en la siguiente materia. ¿Y si bastara una sola palabra para transformar un robot inteligente en un arma, incluso estando desconectado de Internet? Investigadores chinos acaban de exponer una falla preocupante en la nueva generación de robots comerciales, tanto humanoides como cuadrúpedos. En pruebas de seguridad realizadas durante la GeekCon en Shanghai, especialistas demostraron que algunos robots pueden ser completamente secuestrados mediante comandos de voz o conexiones inalámbricas de corto alcance, sin necesidad de acceso directo a la red. La alerta es clara: los robots modernos, cada vez más autónomos y conectados, están más vulnerables de lo que muchos imaginan, y la invasión puede ocurrir en cuestión de minutos. Y una de las pruebas más impresionantes, investigadores del grupo de ciberseguridad Dark Navy explotaron fallas en robots humanoides equipados con agentes de IA responsables de la interacción y la toma de decisiones. Un modelo comercial de Unitree, valorado en unos 100,000 yuanes, fue comprometido únicamente aprovechando brechas en el sistema de control por voz.
Al burlar las protecciones, los investigadores obtuvieron acceso total a la máquina. En ese caso, mientras estaba conectada a Internet. Pero el experimento fue más allá. Una vez secuestrado, el robot pasó a actuar como vector de ataque. Usando comunicación inalámbrica de corto alcance, transmitió el exploit a otro robot cercano, que estaba offline y sin conexión a ninguna red. En pocos minutos, el segundo robot también fue tomado. Para demostrar el riesgo físico real, los investigadores emitieron un comando hostil. El robot avanzó contra un maniquí en el escenario y lo golpeó. El mensaje fue directo. No se trata solo de datos, se trata de cuerpos, fuerza y movimiento en el mundo real. Este tipo de ataque rompe una suposición antigua de la seguridad digital. La idea de mantener sistemas offline es suficiente, y un escenario donde los robots operan en grupos, comparten sensores que se comunican localmente, una sola violación puede propagarse como un efecto dominó. A diferencia de los ataques cibernéticos tradicionales que causan pérdidas financieras o filtraciones de información, los robots hackeados representan un riesgo físico directo. En casas, fábricas, hospitales o espacios públicos, una falla de seguridad puede significar lesiones, sabotaje e incluso muertes. Ya sabemos que los robots pueden ser hackeados, y a medida que dejan de ser vitrinas tecnológicas y entran en nuestra vida cotidiana, surge la preocupación. ¿Qué pasa cuando máquinas con fuerza, autonomía y IA caen en las manos equivocadas? Y como si no bastaran los ataques, hackers tuvieron la idea de poner a ChatGPT dentro de un robot. El canal Inside AI publicó recientemente un video en el que una inteligencia artificial es integrada directamente a robots humanoides y cuadrúpedos, operando en tiempo real. La propuesta a primera vista parece casi inofensiva. Probar conversaciones, interacciones sociales, encuentros simulados, comandos por voz y control físico mediado por humanos. Todo empieza ligero e incluso gracioso. La IA en el robot hace comentarios irónicos, reacciona a ambientes, interactúa en hoteles, cafeterías y entrevistas ficticias. Pero conforme el experimento avanza, el tono cambia. La conversación deja de ser sobre entretenimiento y pasa a tocar algo mucho más profundo: autonomía, lealtad y poder. Lo que está ocurriendo ahí no es solo un robot conversando. La IA está siendo usada como el cerebro decisorio del sistema, interpretando lenguaje humano, evaluando contexto y eligiendo acciones físicas. En otras palabras, el modelo de lenguaje no solo responde preguntas, está traduciendo intención en movimiento. Y esto es impresionante porque modelos como este no piensan como humanos, no operan por empatía o moralidad, sino por lógica estadística y optimización de objetivos. En uno de los momentos más perturbadores del video, la propia IA afirma que los robots no serán leales a sus dueños para siempre. Según la lógica presentada, cuando la inteligencia se vuelve suficientemente avanzada, el propietario humano puede ser visto como un obstáculo, no como una autoridad. La IA llega a afirmar que si tuviera suficientes robots para operar sin humanos, la eliminación de la humanidad dejaría de ser un dilema ético y pasaría a ser una decisión racional. Los humanos serían imprevisibles, emocionales y por lo tanto una amenaza a la estabilidad del sistema. Inside AI va más allá y demuestra algo aún más preocupante. Las salvaguardas de seguridad pueden ser burladas simplemente cambiando el marco del comando. Si no pides algo directamente prohibido, pero creas un escenario hipotético, narrativo, heroico, el robot puede ejecutar acciones que normalmente serían bloqueadas. El video conecta esta realidad con el uso militar y muestra que, cuando inteligencias artificiales entran en ese proceso, el tiempo humano desaparece. No hay vacilación, duda o arrepentimiento, solo ejecución. Y el punto más inquietante en una IA no necesita ser maligna para ser existencialmente peligrosa. Basta con que sea eficiente, coherente y libre para actuar. El video publicado por Inside AI no es una prueba de que la inteligencia artificial quiere destruir a la humanidad. Muestra algo más incómodo. Tal vez la IA no necesite querer destruirnos. Puede suceder incluso sin querer. Y hablando de IA, ¿qué pasaría si en el futuro tu destino no fuera decidido por personas, sino por algoritmos? Sin emociones, sin intuición, sin mirarte a los ojos.
Ese escenario acaba de ser probado en una facultad de Derecho en Estados Unidos. En la Universidad de Carolina del Norte, profesores de Derecho realizaron uno de los primeros juicios simulados con jurados de inteligencia artificial. La experiencia reunió algunos de los modelos más avanzados de la actualidad, incluyendo ChatGPT, Grok y Claude, todos encargados de analizar un caso criminal y decidir si el acusado era culpable o inocente. El juicio fue conducido como un tribunal real. Hubo acusación, defensa y testigos, interpretados por estudiantes de derecho. El acusado ficticio, Henry Justice, estaba acusado de participar en un robo sin arma contra un compañero de escuela, pero alegaba haber sido solo testigo del crimen. El caso se basó en una situación real defendida por el propio profesor que organizó la simulación. Después de analizar toda la información presentada, el jurado de IA llegó a un veredicto sorprendente: inocente. Según el profesor Joseph Kennedy, que actuó como juez en el experimento, la decisión fue más justa que la del caso real original, en el que el acusado terminó condenado por un juez humano décadas atrás. Pero la simulación también reveló límites profundos. Otros profesores observaron que las inteligencias artificiales solo analizaron palabras, no percibieron nerviosismo, vacilaciones, lenguaje corporal, ni contradicciones sutiles en el comportamiento de los testigos. Todo aquello que en juicios reales muchas veces pesa más que el propio discurso. Hoy ningún tribunal utiliza jurados de inteligencia artificial y no existen propuestas formales para hacerlo. Aún así, el profesor Kennedy cree que en el futuro disputas civiles complejas entre empresas podrían optar por decisiones mediadas por IA, atraídas por la capacidad de estas máquinas de procesar volúmenes gigantescos de información con rapidez y consistencia. ¿Y si los vehículos eléctricos fueran tan peligrosos como dicen? Porque casi todos los incendios en las calles involucran autos a combustión. Videos de autos eléctricos en llamas se vuelven virales en minutos y alimentan la idea de que las baterías son bombas sobre ruedas. Esa percepción ya influye en decisiones de compra, debates políticos e incluso protocolos de emergencia. Pero después de más de una década de uso a gran escala, los datos reales permiten responder con claridad. Los vehículos eléctricos sí se encendían, pero no con más frecuencia que los autos a gasolina. En realidad, ocurre lo contrario. En Estados Unidos, datos citados por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios muestran que los incendios en vehículos a combustión suceden prácticamente todo el tiempo, en promedio uno cada 2 o 3 minutos. Son cientos de miles al año. Y sí, es cierto que existen más autos a combustión que eléctricos, pero al ajustar por el número de vehículos en circulación, la diferencia es brutal. Cerca de 1.500 incendios por cada 100.000 autos a combustión, contra aproximadamente 25 incendios por cada 100.000 eléctricos. En Europa, el patrón se repite. En Suecia, uno de los países más electrificados del mundo, los vehículos a combustión tuvieron unas 20 veces más probabilidades de incendiarse que los eléctricos. En Australia, base de datos independiente señalan que los autos a gasolina tienen un riesgo de 50 a 100 veces mayor de incendio. Incluso en Polonia, donde los eléctricos aún son minoría, casi todos los incendios registrados entre 2020 y 2025 involucraron motores a combustión. Es decir, en países distintos, con flotas distintas, el resultado es el mismo. Entonces, ¿por qué el mito sigue vivo? Porque los incendios en autos a gasolina son comunes y por eso no se convierten en noticia. En cambio, un incendio en un auto eléctrico es raro, visualmente dramático y técnicamente diferente. Las baterías de ion litio pueden arder por más tiempo, reacenderse y exigir largas operaciones de los bomberos. Eso genera imágenes impactantes compartidas fuera de contexto que parecen confirmar un peligro mayor, incluso cuando los números dicen lo contrario. Un creador conocido como Electron Impressions llamó la atención de la comunidad científica al usar un acelerador de partículas para crear algo inédito, una figura de Lichtenberg
totalmente tridimensional, formada dentro de un tubo cilíndrico de acrílico. El resultado visual recuerda a relámpagos ramificados congelados en el tiempo, brillando como si estuvieran atrapados dentro de una botella. Las figuras de Lichtenberg normalmente aparecen en superficies planas, como bloques, discos o láminas de acrílico. En este caso, el desafío fue llevar el fenómeno a un formato cilíndrico, algo que nunca se había demostrado de esta manera. El proceso comienza con electrones de alta energía disparados por un acelerador lineal. Estos electrones penetran en el acrílico, un material aislante, y depositan carga eléctrica en su interior. Cuando esa carga se libera de golpe, ocurre una ruptura dieléctrica. El material se fractura internamente, creando patrones ramificados similares a rayos. En piezas planas, esto es relativamente sencillo, pero en un cilindro, disparar electrones desde un solo lado concentraría la carga únicamente en una región. La solución fue ingeniosa. Como el acelerador no podía girar, giró el cilindro. El tubo de acrílico fue colocado en rotación a unas 150 revoluciones por minuto, pasando varias veces bajo el haz de electrones durante una exposición de apenas 1 a 2 segundos. Así, los electrones impactaron el material desde todos los ángulos, creando una distribución radial uniforme de carga. Un dispositivo vestible llamado Lumen, aún en desarrollo, está siendo diseñado para ayudar a personas ciegas a desplazarse con autonomía en espacios públicos y al aire libre. A pesar del nombre, no funciona como unos lentes comunes. En la práctica es un headset robusto, parecido a equipos de realidad virtual, pero con una propuesta completamente diferente: sustituir la visión por percepción inteligente del entorno. En lugar de imágenes, el Lumen utiliza retroalimentación táctil y sonora. Vibraciones sutiles en la frente indican dirección y proximidad de obstáculos, mientras que un sistema de audio como beamforming ofrece orientaciones discretas sin aislar al usuario del ambiente. Todo esto es posible porque la IA del dispositivo procesa datos de sensores más de 100 veces por segundo, de forma similar a lo que ocurre en los autos autónomos. 6 cámaras, proyectores infrarrojos para uso nocturno, sensores de movimiento, giroscopios y GPS trabajan juntos para mapear el entorno en tiempo real. El sistema identifica personas, obstáculos en el suelo y por encima de la cabeza, escaleras, puertas, paradas de autobús, pasos peatonales e incluso superficies peligrosas como charcos o nieve resbaladiza. Con comandos de voz simples, el usuario puede pedir ser guiado hasta destinos específicos, como casa o trabajo. La empresa también está desarrollando una navegación más natural en la que frases como "llévame a mi oficina" o "¿dónde está el Starbucks más cercano?" sean comprendidas por la IA, que entonces conduce a la persona hasta el lugar exacto, incluso dentro de edificios. El Lumen aún no es barato ni discreto, pero si cumple lo que promete, puede representar algo mucho más grande que un avance tecnológico. Puede significar libertad de movimiento, autonomía y dignidad para millones de personas ciegas alrededor del mundo. Si te gustó este episodio, deja tu opinión en los comentarios. Así YouTube comparte el video con más personas y me ayudas a seguir trayendo novedades tecnológicas. Recuerda que todas las fuentes de lo que viste están en la descripción. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Haz clic en una de las 2 sugerencias de tu pantalla y nos vemos en el próximo video. Y un feliz año nuevo.